Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase número 1 correspondiente a Derecho Procesal Penal 2, ciclo 2, 2020. Y en esta oportunidad, atendiendo a los requerimientos del programa de estudio, corresponde analizar la etapa instructora, sus efectos, su finalidad y cuál es el rol que las partes procesales tienen que desarrollar en esta etapa tan importante del proceso penal. En un primer orden de ideas, vamos a establecer que la etapa instructora o etapa investigativa, como se le llama también, en algunas legislaciones la conocen como etapa preparatoria, precisamente porque es la antesala al juicio, la antesala a la vista pública. En ese sentido, las partes deben de preparar su argumento de acusación, así como preparar su argumento de defensa, ¿no? Por ello, yo considero y siempre lo he planteado que la etapa instructora, a mi juicio, es la etapa más importante del proceso penal. No obstante, en la vista pública vamos a vertir la prueba, en la vista pública se va a desarrollar la prueba, pero esto depende precisamente de la preparación que tengamos de una buena acusación o de una buena estrategia de defensa. Porque podemos tener todos los medios probatorios disponibles o diversidad de medios probatorios, pero si no sabemos ubicarlos y más aún no sabemos ofertarlos en el momento procesal oportuno, pues entonces de nada serviría la etapa instructora, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante saber y conocer cuál es la finalidad de la etapa en el proceso penal salvadoreño. Bien, si nos remitimos a nuestra legislación, en el artículo 301 del Código Procesal Penal, nos inicia hablando acerca de la instrucción formal. Me voy a permitir leerlo y dice la ley: finalidad. La instrucción formal tendrá por objeto la preparación de la vista pública mediante la recolección de todos los elementos que permitan fundar la acusación y del fiscal o del querellante y preparar la defensa del imputado. Bien, el artículo 301 es claro cuando nos habla de cuál es la finalidad de la etapa instructora. La finalidad es investigar. Esta no puede ser una etapa ociosa para las partes procesales. Es decir, cuando sabemos que un proceso penal pasa a esta etapa, hay que estar conscientes que lo que vamos a hacer en este momento es investigar, hacer una línea de investigación tanto para una acusación o para una estrategia de defensa. De hecho, la ley lo dice claro cuando dice con el objeto de preparar la vista pública mediante la acusación fiscal o del querellante y preparar la defensa del imputado. Por ambas partes procesales están en la obligación de iniciar un proceso de investigación. Si hablamos de la representación fiscal, pues esta institución tiene muchas facultades legales para poder solicitar informes a instituciones, a otro tipo de instituciones, generar direccionamientos funcionales a la policía para que puedan echar procesos de investigación y ir recabando elementos probatorios, solicitar al juez, por supuesto, también la autorización de algún acto urgente de comprobación, como lo vimos en Procesal Penal 1. Si ustedes recuerdan, hay actos urgentes de comprobación que requieren autorización judicial y hay unos que no requieren autorización. Sin embargo, en esta etapa también es un momento procesal para realizar los actos urgentes de comprobación. Entonces, Fiscalía tiene que generar una investigación. La ley habla que la Fiscalía va a generar una investigación procurando recopilar medios probatorios tanto de cargo como de descargo. Ese es el mandato constitucional y mandato en la ley secundaria también para poder abonar al proceso penal. Sin embargo, en términos prácticos, ustedes se dan cuenta que muy difícilmente la representación fiscal, al menos yo nunca lo he visto en mi práctica, en mis años de ejercicio que llevo, de que presenten una prueba de descargo. Y su argumento es sencillo. Bueno, dicen, el imputado tiene su defensor, quien lo va a representar, y en ese sentido, él tiene la obligación de generar los medios probatorios de defensa.
Y es válido también, es válido, pero no, eso no quita de que en un momento determinado el fiscal, por ejemplo, en la escena de la investigación o en la escena del delito, si encuentra un testigo, por ejemplo, de descargo, pueda tomarle una declaración. Eso es perfectamente válido. Acordémonos que la función de la fiscalía es investigar el delito. La acusación viene, siempre lo hemos dicho, como consecuencia de, pero su finalidad es la investigación del delito. Así lo dice, defender los intereses de la sociedad y del Estado, lo dice el 193 de la Constitución y siguientes, y en ese sentido hay que tener claro cuál es el rol básico de la Fiscalía. Recordemos también que la Fiscalía trabaja o maneja en base a una política de persecución del delito, que de hecho la ley habla de que esta política va a ser pública, va a ser objetiva. Lo encontramos en los primeros artículos del Código Procesal Penal cuando habla de la política de persecución del delito. En ese sentido, pues, vamos a ver. Hay un artículo que nos habla precisamente de la política de persecución del delito. Bueno, no la encontramos en este momento, pero sí la vamos a ubicar para que podamos tener claridad cuando habla de que debe ser objetiva, debe de ser racional y debe de ser pública. Que lo de público pues muchas veces se queda bastante corto en el sentido pues que no hay diligencias que no son del acceso de la contraparte. Bien, ese es por el lado de la representación fiscal. También cuando estamos actuando, cuando en un proceso hay representación de parte querellante, debe de realizar una investigación por aparte. Debe de realizar una investigación por aparte y debe de presentar también su escrito de acusación. Recordemos que al hablar de un querellante estamos hablando de la víctima representada, ¿sí? Es un acusador particular. En ese sentido, él tiene que realizar un proceso de investigación aparte al del fiscal, que lógicamente pues va a ir en la misma vía, y al final cuando presente su acusación, su querella, acusando, a lo mejor van a ser o pueden ser los mismos medios probatorios que oferta para una eventual vista pública. Pero también puede dar el caso de que el querellante necesite o quiera incorporar un elemento que la representación fiscal considera que no es necesario. Eso también perfectamente se puede hacer. Ya hemos hablado que cuando estamos cuando se ha constituido parte querellante en la etapa instructora es importante algo. Si el querellante no presenta su acusación, ya habla la ley de que se tiene por abandonada la querella. Si no presenta su acusación, ya la ley habla de que se tiene por abandonada la querella, y eso es lógico, ¿no? Recordemos que, como decíamos al principio, la etapa instructora no puede ser una etapa ociosa, una etapa que se desperdicie, donde las partes procesales no realicen ningún procedimiento o ninguna diligencia. Es necesario realizarlas y presentarlas en el momento procesal oportuno. Es necesario que busquen el artículo, ya por el 109, 110 y siguientes se encuentran el capítulo del querellante, y hay que buscar ahí el artículo donde se establece los abandonos de la querella como tal. Pero por otra parte, también el defensor tiene la facultad de investigar, debe investigar. El defensor, yo siempre lo he planteado desde los primeros momentos en que el proceso ya está aperturado en la etapa instructora, es propicio empezar a investigar o generar una línea de investigación. Recopilación de testigos, ubicación de testigos, solicitud de documentos a alguna institución que se requiere o se ve involucrada en el caso que estamos conociendo, solicitud también al juez para que pueda autorizar algún acto urgente de comprobación. Por ejemplo, yo como defensor estoy interesado en que se realice una reconstrucción de los hechos, por ejemplo, o que se realice un reconocimiento en rueda de reos. Estas diligencias, estos actos urgentes de comprobación, ya ustedes los conocen perfectamente porque los vimos en Procesal Penal 1 y explicamos sus requisitos.
Entonces es un momento propicio para realizarlo. Lo que quiero explicar es que en etapa instructora no podemos quedarnos inactivos, siempre hay que ofertar algún medio probatorio. Ahora, hay casos o alguien puede decir, pero mire, y si en un caso en realidad no hay un testigo, por ejemplo, de descargo, un homicidio, por ejemplo, no hay ni un testigo de descargo, es válido también porque hay casos que se presentan de esa manera, ¿no? Solo hay testigos de cargo y no logramos encontrar un testigo de descargo a lo presencial, que haya estado en el momento de los hechos. Pero sí podemos encontrar algún testigo que nos pueda dar una referencia en el momento o un momento antes, dónde se encontraba, qué fue lo que hizo, y por ahí poder establecer una estrategia de defensa también. Acordémonos que también tenemos la prueba documental, tenemos la prueba pericial que en un momento determinado va a desfilar en el juicio y tendremos que saber preguntar para aprovecharla o desvanecerla según el caso que estemos ventilando y la parte procesal que representemos. Entonces, por parte del juez, el juez decíamos, en el artículo 303 se habla de la función del juez en esta etapa y dice de la siguiente manera: corresponderá al juez de instrucción la realización de los anticipos de prueba, autorizar los actos urgentes de comprobación sujetos a control judicial, resolver excepciones y demás solicitudes, y controlar el cumplimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y esta ley. Cuando sea necesario realizar actos de prueba fuera del área de competencia, el juez, él se podrá constituir en cualquier lugar, dice, el territorio nacional, y si no es posible, podrá comisionarlos a la autoridad judicial correspondiente. Muy bien, aquí hay varios detalles a mencionar. Primero, cuáles son las funciones del juez en la etapa instructora. Dos funciones básicas. La primera es, el juez se convierte en un garante de la legalidad del proceso. Y esto de garante significan algunas ideas puntuales y prácticas. Número uno, estar vigilante que las diligencias que sean solicitadas por ambas partes cumplan con todos los requerimientos legales. Es decir, que vengan con todas las formalidades que la misma ley solicita. Por ejemplo, estamos hablando de que una de las partes procesales solicita un registro en una vivienda, pues el juez debe de asegurarse de que ese registro es necesario y, aparte de ser necesario, también su petición cumple con todos los requisitos que establece ya por el 193 y siguientes. Es decir, que la parte que lo solicita lo ha fundamentado correctamente y esa diligencia es necesaria. Que el juez tenga la certeza también de qué es lo que se pretende encontrar en ese lugar y por tal razón se está solicitando el registro. Otra de las razones es asegurarse también de que los procesos o las diligencias se realicen con el respeto a las garantías constitucionales, porque recordemos que esto al final se va a convertir en una prueba. Cuando hablábamos de la teoría de la prueba, encontrábamos, por ejemplo, aquella clasificación que nos da Cafareta-Nores, si ustedes recuerdan: prueba lícita, ilícita, prueba prohibida y prueba irregular. El juez podría perfectamente establecer que estamos frente a una prueba ilícita, porque hubo, por ejemplo, digamos, en una reconstrucción de los hechos, pues no se le notificó al defensor o no llegaron los testigos y se asumió, pues se realizó la diligencia, etcétera. Cualquier situación que pueda presentarse, o un testimonio, un anticipo de prueba, por ejemplo, testimonial, fue tomado no cumpliendo con las solemnidades que la misma ley establece. Entonces, ahí es donde el juez presenta su función de garante de la legalidad. Otra función que tiene es el impulso que le va dando al proceso penal. El impulso que le va dando al proceso penal a través de las peticiones que le van presentando. Cuando presenta alguna de las partes procesales una petición, el juez está en la obligación de examinarla, emitir una resolución y decidir si autoriza o no autoriza esa petición, ese acto urgente de comprobación. Entonces, ese impulso procesal es necesario que el juez pueda irlo ejecutando.
Y más aún, otra de las funciones primordiales que tiene el juez de instrucción también es ya en la etapa de la audiencia preliminar. Estamos hablando que es donde el juez se presenta como un filtro en la investigación. Quiero decir entonces que el juez debe de hacer un examen de los medios probatorios que las partes les presentan, cómo se los explican, cómo se los fundamentan y realizar la importancia o determinar la importancia que tienen esos medios probatorios para una eventual vista pública. En esos términos, pues el juez decidirá si los admite o no admite los medios probatorios. Ahí se establece una función de filtro en la investigación. Bueno, el filtro viene dando desde que presentan las solicitudes, porque alguien puede estar presentando algo que sea notoriamente dilatorio o repetitivo, o algo que sea ilegal también, ¿no? Algo que no pueda presentarse y en ese sentido no pueda realizarse, el juez deberá resolver si lo autoriza o no. Por eso dice la ley, y controlar el cumplimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y las leyes. Aquí podríamos estar hablando incluso de leyes especiales también. Acordémonos, leyes especiales para la protección de las mujeres, leyes especiales donde se realizan algún tipo de procedimientos, etc. También tiene la facultad en esta etapa el juez de movilizarse a cualquier lugar que él estime conveniente para poder presenciar o realizar un acto urgente de comprobación. Y si no pudiera, ya lo dice el inciso segundo, que podrá comisionar a alguien. Y esto es dentro de las funciones que se recuerdan cuando hablábamos de las funciones que tenía el juez de paz, que decía también, aparte de los demás asuntos que determina este código y otras leyes, ahí también cabe esto, ¿no? Que un juez de instrucción pueda comisionar a un juez de paz, ¿sí? Para que esté presente en la realización de una diligencia, por no poder constituirse a ese lugar. A eso se le denomina como una comisión procesal. Por supuesto, debe ser mediante una resolución debidamente fundamentada, una solicitud que se le hace al otro funcionario para que, indicándole el día, la hora, el objeto de la diligencia, y luego tendrá que levantar el acta también, emitir un auto y remitir las diligencias ante el juez comisionado. Entonces, claro, el juez comisionado tendrá que garantizar la legalidad también de la diligencia y registrar dentro de su auto o el acta que levante, pues todas aquellas deficiencias que hubieron o aquellas peticiones que las partes incluso hayan solicitado o hayan presentado. Entonces, esa es parte de la función del juez de instrucción como tal. Entonces, como decía, esta etapa instructora es bastante importante dentro del proceso penal porque nos da la oportunidad de poder investigar y establecer, en realidad ir desentrañando, decíamos, la verdad histórica de los hechos como el objeto del derecho procesal penal, que ese es desentrañar una verdad histórica mediante elementos de hecho, ¿sí? Lo que ha pasado y elementos de derecho. Entonces, es un buen momento pues para que las partes empiecen a realizar su actividad procesal. También es importante en esta etapa analizar lo que dice el artículo 308. Yo a este artículo le he llamado pues la llave también de la etapa instructora. Y el artículo 308 habla de la proposición de diligencias y dice, sin perjuicio de lo prescrito en los actos urgentes de comprobación, las partes podrán proponer la realización de diligencias a que se soliciten la proposición de diligencia o que se soliciten informes en el desarrollo de la instrucción. El juez lo ordenará si fueran procedentes. Muy bien, entonces nosotros como partes procesales, fiscalía, defensor, querellante si hay, estamos con todo el derecho y asimismo en la obligación de solicitar al juez la realización de diligencias en este momento procesal. Hay actos pues definitivamente que a lo mejor se necesita una autorización judicial, como decíamos, los registros, los reconocimientos en rueda de reos, los peritajes,
pero pueden haber algún tipo de diligencias que no necesite la autorización del juez. Por ejemplo, yo como defensor a título, en mi calidad de defensor particular, puedo solicitar una constancia a una escuela, por ejemplo, donde trabajaba o donde trabaja mi defendido. Puedo solicitar informes a otra institución que no requieren, digamos, la autorización del juez, porque lo puedo hacer yo en mi calidad de defensor con la representación que tengo. Incluso lo pudiera hacer hasta un familiar. Pero hay diligencias que sí es necesario pues realizarlas a través de la vía jurisdiccional. Por ejemplo, cuando yo hablaba, si usted, por ejemplo, como defensor tiene un testigo, que es un testigo de descargo, lógicamente, y necesita de que lo entreviste Fiscalía para que dentro de su proceso de investigación también ellos sepan que existe ese testigo y a lo mejor con eso se logra desvanecer la imputación que se le está haciendo. Ese tipo de diligencia sí es necesario de que sea solicitada vía el artículo 308 también. Yo decía, es una estrategia muy puntual, muy importante, que puede ayudarnos a que en la audiencia preliminar el proceso ya no pase a la etapa de juicio. ¿Por qué razón? Porque cuando usted sabe, por ejemplo, que tiene testigos, que sus datos, sus elementos, lo que van a vertir en su testimonio, ayudan definitivamente o esclarecen el hecho, qué mejor momento para presentarlos en la etapa instructora. Usted lo que tiene que hacer es elaborar un escrito dirigido al señor juez, primero, segundo, tercero instrucción, según sea el caso. Se identifica primeramente con sus nombres, sus credenciales. Yo fulano de tal, con carnet de abogado número tal, actuando en mi calidad de representante legal del señor fulano de tal, a quien se le imputa el delito tal, en perjuicio de tal persona, con el debido respeto expongo. Entonces viene la parte ya donde usted explicará al juez por qué quiere solicitarle a él que autorice y que ordene a Fiscalía entrevistar a mis dos testigos en esta etapa, por ejemplo, instructora. Ya usted empieza a explicar que son testigos presenciales del hecho, testigos que van a aportar elementos importantes para lograr establecer que mi defendido no ha participado en la comisión del delito, ya que él se encontraba ese día a tales horas en tal lugar y ellas lo acompañaban o ellos lo acompañaban y estuvieron por tanto tiempo, etcétera, etcétera. Entonces empieza a contar toda esa historia. Cuando el juez verifica de que ese testigo es importante para los fines del proceso, elaborará un auto, una resolución donde va a ordenar a Fiscalía de que realice una entrevista en esta etapa instructora para recabar esa información como un medio probatorio de descargo. Desde luego, esto no estamos hablando, desde ya quiero aclarar, no estamos hablando de una prueba anticipada, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. No estamos hablando de eso porque la prueba anticipada ya tiene otro tipo de requisitos y aquí lo único que estamos haciendo es pidiéndole al juez que autorice y ordene a Fiscalía que entreviste a esos testigos. Esa será una toma de declaración en calidad de diligencia útil. Y se le llama así pues porque el testigo, cuando ya el juez señale mediante un auto de que Fiscalía tiene que entrevistarlo, incluso el juez como garante de la actividad procesal de las partes, porque el juez de instrucción también está atento a la actividad procesal de las partes, en el sentido que en el auto va a ordenar al fiscal y le va a decir, señor fiscal, entreviste a estos testigos y anexe las actas en el escrito de acusación cuando lo presente en el plazo que ya se le estableció. Entonces es un mandato, es una orden judicial. El fiscal tendrá que entrevistar a estos testigos y las actas que resulten deberá agregarlas también. Entonces por eso es una diligencia útil. Es una diligencia útil. Aparte de que el testigo está disponible para la vista pública, no le asiste ninguna de las circunstancias que establece el artículo 305, que esté gravemente enfermo, que vaya a morir, que tenga que salir fuera del país, etc. No le asiste ninguna de esas circunstancias, entonces está disponible. Por eso es una diligencia útil. Pero esa diligencia es tan importante porque nos puede ayudar
lo más seguro, a dos cosas. Uno es que tengamos mayor certeza de que esos testigos sean admitidos para una eventual vista pública. Es decir, con el fundamento que yo haga en la audiencia preliminar de la importancia, de la idoneidad, de la pertinencia de estos testigos para ser interrogados en la vista pública, más lo que ya existe en las actas, ¿sí? La apreciación que ya se tiene por parte del juez, porque él va a leer ese expediente y se va a hacer una idea, una conjetura sobre la importancia o no que pueden tener los testigos. En ese sentido, con esos dos elementos tengo mayor certeza, seguridad de que mis testigos van a ser admitidos. Y ya en la audiencia preliminar, al momento de resolver, van a ser admitidos para la eventual vista pública. Pero en el mejor de los casos, también con estas declaraciones que se han tomado en la etapa instructora, yo puedo, como defensor, solicitar un sobreseimiento provisional o un sobreseimiento definitivo, en razón de que hasta este momento procesal, a lo mejor las declaraciones de ese testigo o de varios testigos, más la prueba documental que yo presente, desvanecen o debilitan la imputación que Fiscalía ha hecho. Puede darse esa circunstancia también. En ese sentido, ya dentro de las resoluciones del juez de instrucción, que están allá por el artículo 359, está dictar sobreseimientos provisionales y definitivos. Y ya ustedes conocen en qué consisten esas figuras. Por ejemplo, un sobreseimiento provisional significa de que el proceso se va a paralizar en ese momento durante un año. El imputado tendrá que salir en libertad si está detenido, o si no está detenido y tiene alguna medida cautelar, por ejemplo, que se haya estado presentando cada 15 días al juzgado a firmar, tendrá que levantársele esa medida, estar totalmente en libertad, y el proceso va a continuar en una investigación durante un año, para que al final, si en ese año Fiscalía no reabre, no presenta nuevos elementos, aparte de que el juez en el auto donde dicta ese sobreseimiento hace algunos requerimientos puntuales para Fiscalía, por ejemplo, que se investigue sobre más testigos de cargo, que amplíe la declaración X o presente tal documentación, precisamente para ir robusteciendo o ir viendo si hay elementos que puedan acusar a la persona. Entonces, todo eso, vean qué importante es el efecto que puede tener, y no solo una diligencia de solicitud de declaración de testigos en calidad de diligencia útil, podrían ser peritajes, peritajes psicológicos, por ejemplo, un peritaje de genitales, un peritaje de ADN, una pericia sobre alguna documentación, una pericia grafotécnica, etcétera. Podrían haber, por ejemplo, el requerimiento de algunos documentos que en alguna institución no, por políticas institucionales, no quieran otorgársela al defensor. Hablemos del Ministerio de la Defensa, hablemos tal vez de alguna institución de protección a los menores, a la mujer, etcétera, o una institución del Estado que por cuestiones de seguridad nacional no puede entregarse. Entonces, a través de la vía del 308, perfectamente las partes pueden solicitar esa documentación, tanto Fiscalía como el defensor o el querellante en su caso. Entonces, vean qué interesante se vuelve este artículo en la etapa instructora que estamos analizando. Recapitulando, decíamos primeramente la etapa instructora es una etapa investigativa, llamada también preparatoria o etapa instructora como tal, donde las partes tienen por finalidad preparar la acusación, la defensa del imputado para una eventual vista pública. En ese sentido, no pueden ser una etapa donde pase la gente inactiva o una etapa ociosa, ¿no? Otra de los aspectos importantes de esta etapa es que el juez también de manera oficiosa, fíjense bien, el juez de manera oficiosa puede generar algún tipo de diligencia, puede solicitar algún tipo de diligencia. Eso lo establece la ley y lo vamos a ir viendo ya en la próxima clase cuando veamos
también en qué consiste el auto de instrucción y algunas solicitudes que puede hacer el juez de instrucción que se denominan prueba para mejor proveer. Nos quedamos hasta acá y pasen buenas tardes.